Bueno, tenemos una grata visita, un gran periodista. Pero antes quiero saludar a un amigo. ¿A quién? Si me deja. Sí, por favor, salude. El miércoles nos escapamos del geriátrico Perico Fisore, Hugo Oxman y quien les habla, para ir a verlo al negro Segades. Sí. Y bueno, como está hoy, lo quería saludar. Estuvo con el trío del Fede Taylor ahí en Santiago del Estero y 25 de mayo. Así es. ¿Vio dónde está el Stanley Bar? Bueno, ahí estaba, el mismo lugar donde está Stanley. Fuimos, estaba lleno, espectaculares, unos músicos bárbaros. Tomamos algo nada más, nos fuimos tranquilos. Está bien. No nos agarró la estás en condiciones, digamos, de presentar a nuestro próximo invitado. No es que te... Perfecto, te dejo seguir ahí. No, por favor, digo que es un privilegio enorme porque está con nosotros Carlos Del Frade, periodista santafesino, rosarino él, que bueno, que tiene su visita a Santa Fe con motivo de estar presentando un libro. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, la verdad que es un gustazo estar acá. Aparte se respira un clima muy lindo porque hay mucha juventud y por eso debe estar llegando tan bien el programa a la gente, así que los felicito. Hoy estamos presentando un cuaderno de investigación que es un libro, pero que se hace de forma muy modesta y muy económica, que se llama La Conjura contra Saspe, porque hoy, 30 años después de la muerte de Saspe, viene bien preguntarse a quién le benefició la muerte de Saspe, a quién le benefició Storni como arzobispo de Santa Fe, y al mismo tiempo preguntarnos por qué Arancedo, que hoy va a hacer una misa recordándolo a Saspe, no lo quería recordar a Saspe, apenas asumió, y cuando nosotros fuimos al arzobispo de Santa Fe a preguntarle sobre por qué no revelaba los últimos documentos de Saspe que no están conocidos por la gente, nos dijo que no quería hablar de ese tema. Hoy, sin embargo, Arancedo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, un hombre que silenció 22 casos de abuso sexual cuando estaba en Mar del Plata, al frente del Colegio Católico, hoy se va a rasgar las vestiduras y va a hablar de Saspe. A mí me parece que la diferencia entre la hipocresía y la verdad tiene mucho que ver con que la voz clara de Saspe, lo que decía Saspe, fue una derrota especialmente para las grandes mayorías, no solamente de la ciudad, sino de toda la provincia de Santa Fe. Por eso hoy vamos a hablar mucho sobre los elementos políticos que jugaron para que Storni, designado a dedo por el Vaticano, fuera bancado por todos los factores de poder de la ciudad de Santa Fe y de la provincia a los cuales le convenía más una voz conservadora, tremenda como la de Storni, y no la voz clara de Saspe, que ya en el 83 decía que iba a haber más pobreza en la Argentina porque iba a haber concentración de riquezas. Este término recién se empezó a usar en la década del 90, muy entrada la década del 90. 30 años sin Saspe. Las cosas que perdimos por no tenerlo a él y quién ganó con Storni es lo que vamos a analizar hoy en ATE a partir de las 20. Hoy en ATE a partir de las 20, sí. Carlito, bueno, la idea de mi invitación a través del programa era por esto, para escuchar estas cosas que mucho no se escuchan acá en Santa Fe, por eso es importante traer tu voz, ir esta noche a ATE Calle San Luis a las 20 horas, a llenar el auditorio si es posible, a comprarte los cuadernos de investigación también, a no pedirlo de prestado como algunos, sino que hay que comprarlo. Pero yo también quiero rescatar, y esto para los santafesinos que no te conocen, que realmente vos sos un periodista de investigación, un periodista de hacer historia, de jugar con la investigación en la historia. Hiciste libros de Belgrano, libros de El Sargento Cabral y del Gaucho Rivero, es decir, un montón de libros de la inundación, del narcotráfico. Realmente hay un caudal muy importante en tus trabajos de investigación y periodístico, más todos los que haces en la radio, en Rosario, en los medios de comunicación, en televisión, que realmente es muy importante rescatar la tarea tuya más allá de los vaivenes políticos, sociales, el problema que tuviste cuando intentaste llegar a una banca y bueno, yo creo que injustamente no dieron los números porque los números daban. No daba el criterio para tomar esos números. Se eligió un decreto de la dictadura, eso fue muy triste. Entonces fue terrible, pero yo quiero rescatar esto que vos le brindás a los santafesinos, que recorres la provincia permanentemente, que estás con la gente, estás con los derechos humanos, con los problemas sociales, con los gremios, con los trabajadores. Y realmente esto es muy importante, tener el caudal de capacidad de trabajo que tenés vos para brindarnos a todos los santafesinos, porque realmente eso
por lo menos nosotros acá en ATP, con Rodrigo, con Karim, valoramos mucho esto y traemos mucha gente a decir las cosas que a veces en otros lugares no es conveniente decirla. Acá todo es conveniente, sobre todo si tiene una representación como la que tenés vos, la trayectoria que tenés vos. Entonces, yo realmente te quiero felicitar por esto. Muchas gracias. Y quería que trajeras a colación todo este trabajo que venís haciendo vos, más allá de la conjura de Saspe, más allá de lo de Storni, que es un tema que a muchos les costó su trabajo, costó muchas cosas acá el poder de Storni, ultraconservador, acusado de pedofilia, realmente cuestiones muy graves. Pero quiero rescatar lo tuyo más allá del hecho. Lo otro, que te vayan a escuchar esta tarde. Me parece bien. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que dijiste, Oscar. La verdad que es un privilegio escuchar esto. Igualmente lo que sí creo, que la historia de los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, la historia que nos recorre a nosotros, merece ser conocida. Porque es apasionante la lucha que se ha dado a lo largo de la historia en cada uno de los 19 departamentos de la provincia. Y lo que hay detrás de todo esto, lo que hoy nosotros presentamos, documentos que por primera vez se van a hacer públicos hoy porque recién fueron desclasificados en el año 2006 del Ministerio de Relaciones de Culto, a nivel nacional estoy hablando, sobre lo que hizo un obispo de Reconquista, por ejemplo, totalmente desconocido en la propia Reconquista como Iriarte, de negar la comunión a los torturadores, de decir basta de sacerdotes frente a cualquier acto oficial de los militares, es realmente muy importante y no se conoce. Monseñor Brasca, que fue el que lo reemplazó a Saspe en Rafaela, un tipo extraordinario que jugaba en tande con Angelelli y con Monseñor Goya, Monseñor Devoto de Goya Corriente, que se van a cumplir también este año los 30 años de la muerte. Todo eso, ¿por qué vale la pena conocerlo? Porque no es parte de la historia de la Iglesia, es parte de la historia santafesina que merece ser conocida, porque alguna vez nuestras rebeldías, nuestras dignidades nos hicieron más felices. Saspe decía algo que es muy importante para este presente que vivimos, mucho más allá de la provincia. La pasividad de cada uno de nosotros muchas veces es complicidad con aquellos que terminan siendo felices porque concentran la riqueza en pocas manos. Claro. Es muy interesante esa frase. Ahora, la cúpula, históricamente, la Iglesia es una institución que por historia ha sido ultraconservadora y ultra de derecha. Entonces, a veces uno termina por ahí preguntándose hasta qué punto el catolicismo termina profesando algo que todos quisiéramos, que es un mundo mejor, más justo, digamos, y que tiene un lenguaje o un mensaje para afuera que es una cosa, pero para adentro, desde las cúpulas mismas, hace muy pocos días en Rosario ya surgieron algunos problemas con el obispo y lo que habría dicho el padre, lo que dijo el padre Ignacio. Claro. Nosotros acá lo hablamos. Y uno termina todo el tiempo replanteándose esas cuestiones, digamos, porque uno desde adentro, aquellos incluso que no somos, digamos, de concurrir a la iglesia asiduamente, pero todos pensamos o tenemos cierto lineamiento con lo que es la palabra de Jesús. Ahora, la iglesia, la estructura vertical de la iglesia, pareciera que cada vez se va más a un costado de ese lenguaje. El problema grande es que Cristo fue un revolucionario. Tal cual. El tipo estaba a favor de los crucificados, no de los crucificadores. Lo que pasa es que el Imperio Romano, el que lo termina matando a Cristo, con ese símbolo de tortura romana que es la cruz es un símbolo de la tortura romana. Mirá qué cosa impresionante. La religión de Cristo tiene como símbolo el objeto con el cual lo torturaron a Cristo. Esto tiene que ver con la inversión. Claro. El imperio toma la religión de los oprimidos y termina siendo la religión del opresor. Esto es muy fuerte. Esta es la contradicción que vos marcás. Es así. Claro, y dentro de la institución lo que cuando aparece, vinieron a América trajeron la cruz y el genocidio de los pueblos originarios fue terrible, a la espada. Claro, y eso se continúa en la acá historia. la cruz santificando a los represores y a los genocidas militares. Exactamente. Realmente. Y ahí está por eso la una diferencia. apropiación, digamos, de una ideología o de una religión, digamos. Yo te hablo desde el punto de vista del no creyente, pero rescato figuras como Saspe, que iba a visitar los presos políticos, a pedir por ellos, y realmente ha sido importante. Pero también vos lo decías en algún reportaje, yo lo escuché, que bueno, era jesuita Saspe, es jesuita Bergoglio, pero también era Storni. Storni, digamos, claro. Es cómo era la lucha del poder dentro mismo de ese sector de la iglesia, ¿no? Porque ahí están las contradicciones que vos marcas. El tema es
¿Se puede pensar hoy una América del Sur, un tercer mundo sin catolicismo? No, es imposible. Porque terminó siendo la religión de los oprimidos, siendo una herramienta de dominación del opresor. Ahora, dentro de ese cristianismo tan amplio, tenés figuras que realmente valen la pena conocer y ver cómo pelearon, cómo lucharon y cómo hasta el día de hoy, insisto, la pregunta es, la voz que se apagó un día como hoy, de hace 30 años, de Saspe, ¿cuántas cosas pudo haber dicho en relación a las cosas que nos pasaron? Cuando Saspe hablaba de las inundaciones del 83 y decía todas las cosas que había que corregir, todavía hasta hoy las imágenes del 2003 duelen acá en la ciudad de Santa Fe. Entre otras cosas, ¿sabes por qué? Porque no hubo una voz que insistiera como la que insistía Saspe todos los domingos cuando grababa la emisión de sus homilías por alguna de las radios de aquí de la ciudad. Bueno, qué importante y qué privilegio. Queremos agradecerte la visita, Carlos del Frade. Tenemos que decirlo, ¿sabes qué? Nosotros recordamos con Rodrigo y con mucha gente que seguramente, porque vos sos un periodista muy conocido en Rosario digamos, por toda tu actividad durante tantos años con el periodismo de investigación, pero nosotros, los estudiantes de periodismo del Instituto número 12, me acuerdo que cuando estábamos militando, digamos, en la carrera, y decían, viene Carlos del Frade, era como que venía Keith Richards, ¿viste? Era como que venía la máxima estrella del periodismo, dice, viene del Frade. Y sin embargo no teníamos la posibilidad de escucharlo aquí en Santa Fe. Sin embargo, se planteaba una admiración hacia tu figura, hacia tu trabajo, más allá de no poder oírte, porque viste que uno a veces puede tener cierta admiración o repudio con aquel que sigue habitualmente. Ahora, uno escucha... Después lo que vivió en el ET10. Sí, claro. Después lo que vivió en el ET10, por supuesto. Sí. No, y ahí lo que pasa es que hay muchos factores de poder. La ciudad de Santa Fe es muy importante, incluso mucho más allá de lo que piensa el santafesino. Por eso la iglesia de Santa Fe es mucho más importante que la iglesia de Rosario. Claro. Porque termina siendo el que santifica y le da la legitimidad, por ejemplo, a la cuestión educativa en la provincia. Bueno, desearte lo mejor. Así que imagínate que es importante. Por eso pasó lo que pasó, entre otras cosas, en el ET10. La radio universitaria.